Shofim quiere decir jueces. Hay un caso particular en esta parashá, en esta enseñanza, y es que Moisés nombra jueces. Moisés nombra jueces. Estamos hablando de que Moisés nombró jueces cuando estaban en el desierto, y luego Josué le toca nombrar jueces cuando van a entrar a la tierra prometida. Pero cuando Moisés nombró los jueces, ¿a petición de quién Josué nombró jueces? ¿Moisés nombró jueces? ¿A petición de quién? De Jetro, su suegro. ¿Se acuerdan? Jetro le dijo, nombra jueces, ¿para qué? Para que resuelvan los problemas pequeños. Y cuando haya un problema grande, tráiganlo a mí, o que se lo traigan a ti para que tú lo resuelvas. Y Moisés se creyó todo lo que Jetro le dijo. Y Moisés le dice al pueblo, hasta los hombres más sabios del mundo cometen errores. Fíjense lo que dijo Moisés. Moisés dijo, bueno, cuando ustedes tengan problemas pequeños, ustedes los resuelven. Pero si hay un problema que ustedes no puedan resolver, tráiganmelo. Yo lo voy a resolver. ¿Y sabes qué hace el Eterno? Le envió un caso que Moisés no pudo resolver. ¿Sí lo sabían? Aquí está. Vamos a buscar Números, capítulo 27. Número capítulo 27, hay unas hermanas que tienen un problema, una disputa, dice de la siguiente manera: vinieron las hijas de Zelofejat, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Malaá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestros padres murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el Eterno en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestros padres de entre sus familias por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestros padres. Y Moisés llevó la causa. ¿Qué dice? No lo supo resolver, hermanos míos. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Él había dicho, si hay un problema muy difícil, tráiganlo a mí. Entonces Hashem envió el problema. Como queriendo decir, vamos a ver, Moisés, si tú lo vas a poder resolver. Moisés no sabía cómo resolverlo. No tenía idea. Y le tocó consultar a Hashem. ¿Ustedes se imaginan que el Eterno actuaría como actuamos nosotros? A ver, ¿cómo hubiésemos actuado nosotros? Bueno, Moisés, tú dijiste que lo podías resolver. Resuélvelo. Es cierto. Tú lo dijiste, resuélvelo. No consultes conmigo. Pero ahí estaba el Eterno para decirle lo que tenía que hacer. Y no le reclamó. Le dijo, le dio la solución. Pero era una manera de que él entendiera que habían conflictos que él no podía resolver y que él iba a tener que consultarlo a Dios. Entonces el Midrash habla de eso. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que tener cuidado cuando decimos es que yo soy un maestro.
un líder, una persona bien ilustrada, conocedor completo de la Torá. Mucho cuidado porque estamos aprendiendo, somos discípulos del Maestro y todos los días, ¿verdad?, aprendemos algo nuevo. Bueno, en esta parashá encontramos eso, de que hay un nombramiento de jueces. Habla, ¿qué más? ¿Qué más habla aquí en esta parashá? Lo que estábamos discutiendo ahorita, que Dios promete un profeta como Moisés. Fíjense, hermanos míos, que en la parashá de Jueces es donde se ubica la promesa de un profeta como Moisés. Recordemos que Moisés, ¿qué cosa era? Era un juez. Moisés era un juez. Entonces, cuando él promete ese profeta, o cuando él pronuncia la profecía de que vendrá un profeta como él, tenemos que entender que ese profeta iba a ser, ¿qué cosa? Un juez. Y es por esa razón que Pedro lo menciona en Hechos de los Apóstoles y que dice que él es el que Dios ha puesto como juez. O sea, Dios no nos va a juzgar directamente. Él ha colocado a un hombre como juez. Y ese juez juzgará tanto a los vivos como a los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese juez determinará quién vive, quién muere. Porque tú no puedes juzgar a un muerto. Tú tienes que resucitarlo para juzgarlo. Eso es lo que está diciendo. O sea, o esas personas, o también pudiéramos decir que esas personas que están vivas en ese momento van a recibir el juicio de parte de él, y los que murieron en el pasado también tendrán que presentarse delante de él. Podemos interpretar de esas dos maneras. O sea, los que ya murieron van a tener que presentarse delante de él, y los que están o los que estén vivos en el momento de su venida, pues también estarán presentes delante de él para ser juzgados. Entonces, él es el encargado. Fíjense, este es a quien Dios ha puesto como juez. O sea, él ha escogido a un hombre para que nos juzgue. Fíjense, hermanos míos, que el hecho de que él haya escogido a un hombre para que nos juzgue contiene justicia divina. ¿Por qué? Porque él siente como nosotros. Él es un hombre como nosotros. Por eso él puede juzgarnos con perfecta justicia. El hecho de que Dios haya escogido un hombre para ser el juez de toda la tierra o de todos los hombres, es un acto de justicia divina. ¿Por qué? Porque si él hubiese escogido a un Dios, pues lógicamente el Dios o Dios no siente como nosotros. Entonces habría un desequilibrio. Él es perfecto para juzgarnos porque es hombre tal y cual como nosotros. Y también es perfecto para ser nuestro mediador, como lo dice Saulo de Tarso, porque existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué él puede ser mediador? Porque él siente como nosotros, él es hombre. Él siente como un judío. Por eso él entiende a su pueblo. Por eso nos entiende a nosotros. Por eso tiene compasión de nosotros. Y ¿saben algo, mis hermanos? Hay algo que Dios siempre está esperando de nosotros, es eso. Si hay algo que Dios está esperando de nosotros, es eso. Que seamos misericordiosos.
En muchas ocasiones, Dios espera que nosotros actuemos en determinadas circunstancias y Él nos está probando qué tan misericordiosos somos. Fíjense que se cuenta, el Midrash dice que los ángeles le dijeron al Eterno que cómo era posible que le había entregado la ley a los hombres, si los hombres iban a pecar. Y los ángeles que llevaron esa queja delante de Dios fueron expulsados del cielo. Porque Dios siempre está esperando que nosotros actuemos de la manera que Él actúa. Porque aunque Él es juez y aunque Él juzga correctamente, no podemos olvidar que Él es misericordioso también. Esas características son netas de Él. Él es justicia divina, pero lo más grande y lo más maravilloso que también es misericordia. Entonces, de esa manera, de esa misma manera, Él quiere que nosotros seamos así. Por eso es que cuando alguien cae, nosotros no podemos juzgarlo. Porque si Dios tiene misericordia, ¿por qué no la tenemos nosotros? Y cuando alguien cae, nosotros no podemos juzgarlos. ¿Por qué? Porque Él ya determinó a alguien que juzgará con justicia divina. Si nosotros no podemos hacerlo. Fíjense que a mí me llama mucho la atención lo que sucede con Isaac. Isaac sabe que José está vivo y que está en Egipto. Pero Jacob no lo sabe. Jacob piensa que está muerto. Y él se dice, bueno, ¿quién soy yo para decirle a Jacob que José está vivo si mi padre que está en los cielos no se lo quiere decir? O sea, si él no se lo dice, ¿cómo yo voy a decírselo? Fíjense que esto es profundo, porque si él se lo hubiese dicho, ¿sabe qué estuviese sucediendo allí? Isaac se hubiese comportado con más misericordia que Dios. Hubiese cometido un pecado gravísimo. Hubiese cometido el pecado de Saúl, del rey Saúl, ¿sí, no? Del rey Saúl. O sea, Dios envía a matar al rey amalecita y Saúl lo deja vivo. O sea, ¿qué estaba diciendo Saúl con esa acción? Que él era mucho mejor que Dios, era más misericordioso que Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si Isaac hubiese revelado a su hijo, y déjenme decirle, hermanos, que esto es una situación crítica, porque Isaac sabe que su hijo sufre con gran dolor, pero él no se atreve a decírselo. Y a eso, y algo parecido nos pasa a nosotros cuando le queremos hablar a nuestros hermanos mayores. Porque ¿quién fue el que le colocó el velo? Nuestros padres, nuestro padre, perdón. Y si nuestro padre le colocó el velo, él es el que se lo tiene que quitar. Nosotros no podemos forzar, nosotros lo único que podemos hacer es predicar, pero no forzarlo a que lo entienda. ¿Se dan cuenta, hermano, que esto es muy delicado? Entonces, a veces Dios está probándonos si tenemos misericordia y está probándonos si queremos hacer cosas que no tenemos que hacer. Miren, en la Torá hay muchos errores que cometieron los hombres. ¿Y saben por qué fueron, castigados por el cielo? Porque eran cosas que no tenían que hacer y las hicieron. Y no necesariamente eran malas. Por ejemplo, el caso de Elías. Elías detiene la lluvia. Elías detiene la lluvia por 7 años, pero no fue autorizado por Dios.
Y Dios le respalda, porque Dios unge a Elías como profeta de Israel. O sea, él detiene la lluvia por 7 años. Pero eso no se lo autorizó Dios. Y David manda a censar al pueblo sin la autorización de Dios. Sin embargo, nosotros vemos aquí en la Torá que Dios sí manda a censar al pueblo. Y lo hace muchas veces. Pero ¿por qué castiga a David por censar al pueblo? Porque es lo que estamos tratando de explicar, hermanos míos. Hay cosas que les corresponde solo a él y que tenemos que tener cuidado de nosotros hacerla. Porque podemos tener nuestras mejores intenciones como la de Saúl, pero no son autorizadas por él. Miren, mis hermanos, que eso sucede en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el trabajo. Hay momentos que el empleado comienza a hacer algo que el jefe no le dijo que hiciera. Y cuando llega el jefe dice, Dios mío, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Si no te mandé a hacer eso. No, es que yo no estaba haciendo nada y yo vi que se podía hacer y fui y lo hice. Y dice, no, yo no te lo autoricé. Y él lo hizo de muy buenas intenciones. Déjenme decirle, hermanos míos, que las buenas intenciones no son suficientes. Imagínense ustedes que una persona tiene un ataque al corazón. Y una persona que ni siquiera es enfermero, que le tiene miedo a las agujas, mira que la persona está muerta y él con sus muy buenas intenciones quiere operarlo. ¿Ustedes se pondrían en las manos de esa persona porque tiene muy buenas intenciones y no quiere que te mueras? ¿O buscarías un médico cirujano especializado? Entonces, las buenas intenciones no son suficientes. Caín tenía buenas intenciones, pero no fueron suficientes. Por eso yo siempre les recomiendo a los estudiantes de Torá que procuren la unción del Santo, que procuren ser llenos del Rúa, de que el Rúa los guíe, porque a veces cometemos muchos errores por la falta de la guía del Espíritu. Y si usted no siente que usted está guiado por el Rúa, entonces el consejo que yo siempre le doy es, consígase un buen maestro de Torá, que guarde por su alma, que lo cuide, que lo lleve a guardar mandamientos, que lo conecte con el Dios verdadero y que le entregue maná, la leche espiritual no adulterada, para que usted crezca. Y ya una vez que usted crece, pues ya entonces va a llegar a la estatura de ese varón perfecto. Entonces, en la parashá de esta semana encontramos que había que administrar la justicia. Vamos a buscar Deuteronomio 16. A partir de jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Eterno tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, y fíjense lo que dice, la justicia, cuando Dios repite algo, hermanos míos,
es porque es importante. Él no repite las cosas porque no tiene nada más que decir. Aquí lo que nos quiere decir esto es que es de suma importancia que sigas la justicia para que vivas y heredes la tierra que el Eterno tu Dios te da. Y luego dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Hashem tu Dios que tú habrás hecho, ni te levantarás estatuas, lo cual aborrece el Eterno tu Dios. Aquí hay dos cosas interesantes. Lo primero que Dios dice es, la justicia buscarás. Y lo repite. Y yo le he enseñado a este pueblo que el primer acto de injusticia es la idolatría. ¿Por qué? Porque es injusto que usted le atribuye a alguien o le pague a alguien que no le ha entregado nada a usted. Mientras que la persona que le otorga todas las cosas, usted no le atribuye el derecho o la gloria. Imaginémonos que nosotros vamos a comer a un restaurante, nos atienden maravillosamente bien, salimos del restaurante y nos metemos en otro restaurante y ahí dejamos el pago. O sea, imagínense la cara del mesero que le sirvió, del cocinero que le dio la comida. Exactamente hacemos eso cuando nosotros no le damos la gloria a Hashem. Cuando recibimos de Él, como dice la Biblia, porque toda dávida, todo don perfecto proviene ¿de quién? De Hashem, del Padre de las luces. Cuando recibimos todo de Él, y luego ¿a dónde vamos? Vamos a una imagen. Por eso dice acá, fíjense que Él relaciona la justicia con la idolatría. No vas a fabricar o no vas a plantar, ¿verdad?, ningún árbol para un ídolo. Pero Él está hablando de la justicia. Está ahí ligado. Y tú dices, bueno, ¿será que este versículo está fuera de contexto? No, para nada. Está perfectamente ubicado allí. Fíjense, Él está hablando de la justicia. Inmediatamente que Él está hablando de la justicia, dice, no vas a plantar un árbol para acera. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Pareciera que estuviera hablando de algo y de repente nos cambia la conversación para algo que no tiene nada que ver con eso. Pues resulta ser que tiene que ver muchísimo. Porque es lo que yo les trato de explicar a ustedes. El primer acto de injusticia es cuando le otorgamos los méritos a alguien que no los tiene. Usted recibió de alguien una dávida y va y se lo agradece a otro. Eso es un acto de injusticia. Por eso la idolatría es injusticia. Porque en la idolatría usted glorifica a alguien que no le ha entregado nada, que lo que quiere es su muerte, que lo quiere hundir. Pero usted va allá y le da gracias a él, al ídolo. Y el que le está entregando todas las cosas es nuestro Padre que está en los cielos. Y usted dirá, bueno, pero es que Dios no necesita nada. Pues esa es la defensa nuestra, ¿no? Pero nos olvidamos que nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Y si nosotros nos duele, ¿cierto? Cuando no reconocen lo que hacemos, pues a Él también le duele. Por eso Él dice, mía es la gloria y no la va a compartir con nadie. O sea, Él siente como nosotros, hermanos míos. Y si a ti te duele que después que trabajes te paguen, o no te paguen, perdón, pues a Él también le duele que Él te da todas las cosas y tú no vas y le des gracia. Esta semana estábamos aprendiendo también que nosotros debemos darle gracias a Dios antes de comer y después de comer. Fíjense, ¿quién nos enseñó eso? A ver, ¿quién nos enseñó eso?
¿Quién nos enseñó eso, hermanos míos? Yeshua. En el judaísmo no se da gracias para comer, o no se daba gracias para comer. Se daba gracias cuando se comía. Por eso la Torah dice, comerás y luego darás gracias. Agradecerás al Eterno por haber comido. Pero el maestro introdujo eso, que no solamente había que darle gracias después de comer, sino antes. Ahora, ¿por qué, hermanos míos? ¿Por un capricho del maestro? No. Para que en nuestra mente estuviese constantemente claro de que todo proviene de Él. Y que cuando dejamos de dar gracias por lo que recibimos, pues nos estamos olvidando que de Él provienen las cosas. Y eso es algo muy sutil. Fíjense que hay personas que, digamos, no lo hacen porque a lo mejor están frente al público y le dan pena, ¿cierto? Y luego otro día están quizás frente a unos amigos y también le dio pena por darle gracias a los alimentos. Y eso poco a poco se va dejando la costumbre. Y cuando menos te das cuenta, estás solo y no le das gracias a Dios por lo que vas a comer. Pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender de nuestro Maestro. Y si Él le dio gracias al Padre antes y después, así debemos hacerlo nosotros. Gracias cuando nos comemos, cuando vamos a comer la comida, y gracias después que nos las comimos. Y no para santificar los alimentos. Que hay personas que dicen, bueno, yo me voy a comer este cerdo, y como voy aquí a nombrar lo voy a hacer en el nombre de Yeshua, pues este cerdo va a quedar santificado. No, eso es una doctrina católica, eso no es verdad. La idea de dar gracia es para que nos quede claro de que Él es el que suple. Eso es todo. Entonces, le damos gracias antes de comer, después de comer, y le damos gracias por todas las cosas que nos suceden, porque a los que aman a Hashem, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en la parashá de esta semana se nombran jueces. Dijimos aquí un día que la razón por la cual los exploradores, los espías, como algunos lo llaman, o exploradores, o no sé, siempre los quieren llamar de diferentes maneras, pero bueno, esos 10 espías o 10 exploradores que van a ver la tierra y que ellos llevan, ya en su corazón, llevan la idea de traer un mal concepto o un mal informe de la tierra prometida, era porque se habían dado cuenta que con la muerte de Moisés y el nombramiento del nuevo líder, pues como sucede en todos los gobiernos, cuando entra un presidente nuevo, él nombra su gabinete, ¿cierto? Pues los espías se dieron cuenta de eso. Dice, bueno, ahora el líder no es Moisés, es Josué. Y Josué va a nombrar nuevos jueces, nuevos líderes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, pongámonos de acuerdo en traer un mal informe y de esa manera pues nosotros nos quedamos aquí en la posición que tenemos. He explicado tantas veces que ese juego, ese mismo juego, lo están jugando muchos pastores. Ellos están dando un mal informe de lo que es esta Torá, de lo que es el estudio verdadero de la Torá. Ellos están hablando mal de este mensaje, del mensaje verdadero de los apóstoles.
¿Por qué? Porque ellos saben que si ellos aceptan que están equivocados, ellos tienen que comenzar de cero. Y como ya tienen posiciones, ellos prefieren decir que lo que estamos predicando nosotros no es correcto, aunque algunos sepan que es verdad. Porque se han propuesto en el corazón decirlo de esa manera. Porque tienen miedo de perder la posición que tienen. Y yo les recuerdo, hermanos, que las cosas provienen del Padre. Las bendiciones, los regalos, el sustento, proviene de nuestro Padre que está en los cielos. No de la organización que te manda el cheque. No de los creyentes que tengas en la congregación. Tienes que ser valiente. Si este mensaje ha tocado tu alma, yo le estoy hablando a los que este mensaje le ha tocado su alma y que aún tienen duda de pararse frente a la congregación y de hablarles con claridad. Olvídate de los que se van. No es que se me van a ir muchos. Olvídate de eso. Al maestro se le fueron. Y no se le fueron muchos, se le fueron bastantes. Se le fue una gran multitud. Y aún sus más íntimos discípulos le preguntaron o le dijeron que lo que él estaba predicando era difícil de oír. Entonces, no tengas miedo. Si es oveja se queda. Si no es, se va a ir. ¿Por qué? Porque mis ovejas, dice el maestro, oyen mi voz y me siguen. En el lugar donde usted esté, si usted va a predicar con el respaldo del maestro, si usted es un siervo de Yeshua, las ovejas de Yeshua se van a quedar. Las que no son se van a ir y usted no se preocupe por eso. Usted está tratando de salvar a 100 porque o está tratando de salvar muchos y se va a quedar sin salvar a ninguna. Es preferible que salve un poquito, pero que se salven. Es preferible que le dé el mensaje verdadero a un poquito que le esté dando un mensaje falso a muchos. Porque el maestro dice que en el día que él retorne, muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa. Y él les va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, violadores de la Torá. Entonces, deje de predicar ese mensaje erróneo y acepte la verdad y predique la verdad. Como dice la palabra, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Bien, vamos a seguir, hermanos, predicando esto. En el Shabbat hicimos una introducción. Hablamos de qué cosa? De jueces. ¿Y para qué debemos de nombrar jueces y buscar la justicia? ¿Para qué debemos de buscar la justicia? Para que vivamos. ¿No fue lo que leímos? ¿Para que qué? Para que heredes, para que seas merecedor de la tierra que Hashem te da. Esto no solo se refiere a ese pedacito de tierra, porque no cabemos allí tanta gente. Hay gente que piensa que solamente le van a dar los 20.000 kilómetros cuadrados que hay allá en Israel. Y vamos a meter el mundo entero ahí adentro. No, es la tierra, toda esta tierra maravillosa. Y a todos estos ricos que están gastando millones de dólares
haciendo naves espaciales y que están preocupados por lo que está fuera de la Tierra, pues le dejamos todo allá afuera para ellos. Que ellos se vayan a todos los planetas que quieran, ¿cierto? Que vayan a explorar por allá, por los espacios o por el espacio, que visiten todos los planetas que ellos quieren. Nosotros nos quedamos aquí en la Tierra. Aquí donde están los mangos, las manzanas, los aguacates, los frijoles, el trigo, aquí está, ¿cierto? Las uvas, las aceitunas, en fin, Dios nos ha plantado aquí, hermanos, un huerto maravilloso. Y estamos buscando por allá arriba algo que no existe. Shalom, mis hermanos.